Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Antes de continuar con el video, te voy a contar algo muy breve. En mis épocas, cuando yo tenía 7 años, en el colegio, solamente me habían enseñado los mapas del Perú, pero luego vi por primera vez el mapa completo de Sudamérica y descubrí que Ecuador no era el más pequeño de entre todos, como me lo imaginaba, ya que este vecino era más grande que las Guayanas y Uruguay. Y después pensé que el continente americano lo era todo, pero todavía seguía equivocado, ya que el mundo era mucho más amplio, parecía un pequeño tonto. Pero lo mismo le sucede a un significativo porcentaje de estadounidenses que son incapaces de ubicar su propio país en un mapamundi, sí, como lo escuchaste, y algunos de estos se sorprenden aún más al descubrir que el mundo no solo es Norteamérica, eso sí son palabras mayores. Alguien me puede decir, si yo con 7 años, yo ya sabía mucho, sabía cuántos países habían, o al menos tenía una idea más amplia. Tal vez tengas razón, pero estamos hablando de niños que vivían en los 90, no había nada de internet, los libros eran caros, no teníamos celulares y comíamos tierra. En ese mismo año, en 1995, todo el mundo aquí hablaba sobre el Ecuador, ya que justo estábamos en guerra con ese país. Todos estábamos atentos a las noticias, escuchando cómo nuestros soldados estaban luchando y defendiendo nuestro sagrado territorio del invasor. Pasaron muchos años y escuché que el vecino del norte había nacido de las disputas de Perú con Colombia, pero ya, hemos venido a hablar del Ecuador. Gracias a sus aportaciones en la comunidad podemos por fin hablar de esta nación, de este pequeño gigante. Entonces, hablemos del Ecuador. Se llama así por la línea ecuatorial de la Tierra que pasa sobre su territorio de este a oeste. Por tal, este estado se encuentra en ambos hemisferios. La República del Ecuador está localizada en la parte noroeste de América del Sur, rodeado del Océano Pacífico, Colombia y Perú. Tiene un tamaño de 256.370 kilómetros cuadrados. A más de 1000 kilómetros de su costa se encuentra su archipiélago, llamado Archipiélago de Colón, o más popularmente conocido como las Islas Galápagos, y gracias a este enclave ecuatorial, tiene frontera marítima con Costa Rica, circunstancia que uno no podría imaginar a simple vista. La bandera es esta, muy parecida a la de Colombia y Venezuela. Esto es porque antes los tres conformaban un solo país. Los símbolos patrios ecuatorianos son la bandera, el himno y el escudo nacional. Y el emblema del Ecuador es Dios, patria y libertad. El país está compuesto por 24 provincias y 4 zonas naturales, las cuales son insular, costa, sierra y Amazonía. Tiene una población de 17 millones de personas, lo que convierte al país en el más densamente poblado de Sudamérica. Por la cantidad de habitantes, está a nivel mundial en el puesto 67, por detrás de Siria y por encima de los Países Bajos. Por su densidad, es similar a Irlanda, Croacia o México. La esperanza de vida para el 2017 era de 76.55 años, justo detrás de México y por encima de China, Turquía y Brasil. Llegó a un año a estar entre los países más longevos de América Latina, tras Chile, Costa Rica y Canadá, y por delante de Estados Unidos y Argentina. La mayoría en el país hablan el español, por lo que es su idioma oficial, pero curiosamente me he dado cuenta que tiene su propio español, y que hay 3 subdivisiones o 3 dialectos diferentes de este idioma, los cuales son español ecuatorial, español andino y el español amazónico. En realidad, todos nos comprendemos entre todos los que hablamos español, solo aquí hay unas pequeñas diferencias que casi ni se notan, pero además, en todo el país hay 13 lenguas indígenas populares. Y el país está dolarizado, es decir que usan el dólar estadounidense como moneda en circulación. La población ecuatoriana en porcentajes, según lo que creen, 84.5% son católicos, 12.5% otras religiones, 2.8% no afiliados, 0.2% ateos y agnósticos y 52.5% practicantes o muy practicantes. Cosas que tal vez no conocías del Ecuador. Chimborazo es el cerro más alto del Ecuador, pero también sería del mundo si partimos desde el centro de la Tierra. Es el país con más ríos por kilómetros cuadrados. Ecuador es una reciente potencia energética basada en energías ecosustentables. Es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución. Gracias a sus innumerables especies de flora y fauna, se encuentra entre los países más megadiversos del planeta, a pesar de su relativo pequeño tamaño. Tiene un índice de desarrollo alto, ubicándose en el puesto 81 a nivel mundial y 12º del continente americano. Posee un Producto Interno Bruto de 205.457 millones de dólares, ocupando el puesto 64 en el mundo y sexto
sexto en Sudamérica. Es uno de los principales exportadores de petróleo, flores, camarones y cacao, y es el máximo exportador del planeta de banano o plátano. En el Valle del Vilcabamba es el pueblo con las personas más longevas del mundo. La mayoría muere después de sobrepasar los 100 años. El Parque Galápagos se encuentra en el archipiélago del mismo nombre y abarca un 97% del territorio de estas islas. Es patrimonio de la humanidad, y aquí Charles Darwin inició la teoría de la evolución por su ubicación del país. La noche dura 12 horas, igual que el día, aunque ya te habrás dado cuenta que Ecuador junto con Chile son los únicos países de Sudamérica que no limitan con Brasil, aunque Ecuador tuvo un tratado de límites con el gigante sudamericano, aunque usted no lo crea. La ciudad de Quito fue la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Quito es la capital más alta del mundo, se alza a 2.850 metros sobre el mar. Alguien puede gritar diciéndome que eso es falso, ya que la ciudad de La Paz en Bolivia es la más alta, está a mayor altitud, pero la capital boliviana es Sucre y no La Paz. Ecuador puede ser pequeño por este lado, pero si lo comparamos con potencias económicas europeas, es más grande que Croacia, Suiza, Bélgica, Países Bajos y todos estos juntos, aunque usted no lo crea. Ecuador fue partícipe de la última confrontación internacional en América al luchar contra el Perú en la llamada Guerra del Cenepa. Esto ocurrió en 1995. Sucedió cuando los peruanos invadieron territorio ecuatoriano, según su propia versión, ya que los peruanos dicen que fueron ellos quienes se metieron en su territorio. En fin, desde 1998 al 2002, este país atravesó una grave crisis económica que provocó que el sucre, su antigua moneda, se devaluara a niveles nunca antes visto, y provocando que el país adoptara como moneda válida al dólar de los Estados Unidos. En 2007 se creó la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, con sede permanente en Quito, aunque Ecuador decidió retirarse de forma definitiva en el 2018, alegando faltas de acciones concretas. En el 2010, Ecuador tenía una tasa de alfabetización de 98.78%, el quinto más alto de Latinoamérica, después de intensas campañas públicas para eliminar el analfabetismo. La tasa de homicidio de Ecuador disminuyó de 18 a 5.8 por cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2017, haciendo de Ecuador uno de los países más seguros de América. Esto se ha logrado en particular tras una importante reforma de la policía, ya que era conocido por su corrupción y falta de eficiencia. Ahora vamos a hablar un poco de la historia territorial de este país, del Ecuador. Según su propia historia, los territorios ecuatorianos fueron en un principio los departamentos colombianos de Guayaquil, Azuay y Quito, pero antes de todo esto, más un pocotón, fue el Virreinato de Real de Audiencia de Quito, una subdivisión dentro del Virreinato del Perú. Ojo, nada de esto fue Ecuador en sí, sino fue una división dentro de las divisiones españolas. Guerra con el Perú. Regresando a lo que te conté, en 1995 se dio lugar el último conflicto bélico por disputas territoriales. Ecuador lucharía contra el Perú, pero como ocurre en todos lados y como siempre ocurre en la historia, uno culpa al otro de comenzar la guerra. Ambos aseguran que el otro provocó la lucha cuando se atrevió a invadir su preciado territorio. Ambos serían los protagonistas del último conflicto internacional del continente americano, pero también zanjaría de una vez por todas y para siempre sus problemas limítrofes. ¿Y quién ganó? Eso honestamente no importa, lo importante es que estos países hermanos finalmente solucionaron el problema, aunque por las malas claro, pero finalmente lo solucionaron. Oficialmente ambos se declararon vencedores. Muy difícilmente un país pues acepta la derrota, porque eso choca con el orgullo y nadie lo va a aceptar voluntariamente, a no ser que sea muy evidente el resultado. Y precisamente eso pasó aquí. Las cosas no están claras, hay evidencia que Ecuador superó al Perú en la vía aérea, pero Perú lo superó vía terrestre. Hay un tema que debatir aquí, tal vez haga un video al respecto más adelante. Actualidad. El 24 de mayo del 2017 toma el poder Lenín Moreno y el 12 de octubre anuncia nuevas medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Esto desató grandes marchas en Quito, en la capital, por lo que se decretó el estado de excepción e incluso se llegó a ordenar el toque de queda y el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil. Luego el presidente se detractó y todo pasó. No obstante, vendría una crisis aún peor, pero por razones totalmente distintas, y no solamente este país saldría afectado,
si no todo el mundo, vino el coronavirus, pero la pandemia afectó en un comienzo de una manera catastrófica a Guayaquil. Se veía la ciudad ecuatoriana como una ciudad zombie, solo había muertos y gente desesperada por todos lados. Afortunadamente, aunque la crisis no pasa aún, ni aquí ni en muchos países, el problema se ha apaciguado gracias a las medidas que el gobierno ha tomado para afrontar la pandemia. Defensa. Las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad y defensa del territorio nacional. Tiene más de 300.000 miembros entre activos y reservas, un número considerable si lo comparamos con su población. Estos patrullan tierra, mar y aire, y están a cargo de la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y la migración ilegal. Poseen armamentos comprados de Reino Unido, Chile, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. La protección del medio ambiente es también una prioridad. El gobierno ha implementado varios programas para tal fin. El territorio nacional está dividido en 5 regiones militares denominadas Fuerza de Tarea Conjunta, 4 están en el territorio continental y una en las Islas Galápagos. Además, el Ecuador es el segundo país que más gasta en defensa en relación a su PBI de entre los países de Sudamérica, que destinó el 2.38% de su PBI a las Fuerzas Armadas en el año 2018. Todo lo que hemos dicho solamente es un pequeño resumen de lo que es Ecuador. Honestamente, si pudiéramos relatar toda su historia, con todas sus descripciones y sucesos históricos, tendríamos que hacer al menos un video de un mes de duración. Este material fue elaborado gracias a las aportaciones de Joel DC95, Ignacio Morales, Un Latino Sin Más, Curiosidades del Encanto, Axel P, Edwin Apolinario, Emil I. Ol, Aldo Enrique, Ecuador Ball, Damián Madrid, Aldo Gael, Tai Kaiser, Michelle CB, Patrick 28K, Alguien Cualquiera, Juan Garzón y Luis San Pedro. Y el menso del video es porque nos dice que Ecuador es el país con más ecuatorianos. Fue grato saludarte y gracias de ver el video hasta el final. Esté pendiente del próximo video de esta serie, porque el próximo material será Hablemos del Perú. Va a ser un video especial y único. Además les traeré una sorpresa a todos los peruanos y todas aquellas personas que no lo son, pero les gusta hablar sobre el Perú. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.